Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro, como siempre, un invitado muy especial, Frank Salva. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado de estar acá, de poder conversar. Realmente estoy un poco, bueno, muy emocionado de saber por dónde vamos a abordar los temas que vamos a hablar hoy. Pero qué chévere, muchas gracias por invitarme. Creo que lo chévere de la dinámica del podcast es que es free, al menos en este tipo de espacio. Yo siempre digo que se habla de todo un poco. Tuve la oportunidad de la semana anterior de grabar con Tuga Lines. No sé si lo ubicas, es un Claro, diseñador, el Tuga. Y decía que ya necesitaba hablar con artistas porque hubo una época, una racha donde solo venía hablando con políticos y era muy cansado. claro. Y entonces creo que la parte creativa nutre mucho en el día a día. Me contabas también que estás con un podcast. Coméntame un poquito cómo surgió tu idea también de crearte este espacio. Bueno, la idea del podcast la venía como que trabajando, pensando sobre todo durante el año anterior. También Ujú. sigo podcast, tengo un mentor, de hecho, en Spotify que se llama Gustavo Vallejo. Él tiene un podcast que se llama Los secretos de un hombre superior, que Oh, me ha ayudado mucho sobre todo a la superación personal. Entonces, él me inspiró mucho en la idea de también tener un podcast ujú, porque de alguna forma he tenido muchas vivencias a lo largo de mi vida que siento yo, llegué a ver, a notar que también influenciaban mucho en las personas que estaban a mi alrededor ujú, de y como ley. que inspiraban. A veces uno no se Ujú, da cuenta hasta que pasan ujú. sucesos grandes, fuertes, como el que me pasó el año pasado, que sufrí un asalto y Ok. perdí parte de mis equipos. Entonces, a veces esos sucesos como que te ponen en una posición donde pues, te hundes o te mantienes firme y dices, pues, pones tu mente y dices, bueno, vamos a salir adelante. Gracias a Dios fue esa posición en la que estuve y pues más bien lo tomé como una oportunidad de Ujú, poder desarrollar porque estaba como que lo hago, lo lanzo, lo lanzo, lo lanzo hasta que pasó eso y dije, ya pues ujú. lancémoslo y vamos de ahí. O sea, este evento en particular fue como que el clic que faltaba para desarrollar esto. ¿Y dónde te robaron? ¿Dónde te soltaron? Fue aquí en Cuenca, Ah, ok. por el sector del Río Amarillo, me parece que es. Ujú, Fue un suceso un poco complicado, difícil, porque estábamos precisamente con un amigo, con un ujú, colega también fotógrafo y pues llegaron, nos quitaron las cosas y ya, pues. ujú. Lo demás es de historia, pero sí fue complicado al De ley. principio, un poco asustados, nunca me había pasado, Ujú. pero ¿Y bueno. por qué sientes que este hecho en particular fue como que el que faltaba para lanzar esto? ¿O qué sientes que te dio mentalmente este suceso para llevar a cabo el podcast? Yo creo que en primer lugar yo siento que fue una prueba. Yo siento que cada Ok. suceso que a uno le pasa en la vida son pruebas. Pues, bueno, te mencionaba hace rato, pues yo soy una persona de fe, soy un hombre de Ujú, fe. No siento que la religión me mueve, creo que la religión es otro tema que no ujú, voy a tocar, pero más bien me muevo por la fe. ujú, Creo mucho en Dios y obviamente siento que el año pasado, pues, Dios se manifestó en mi vida de diferentes formas y esta fue una de ellas. O sea, como que siento que puso a prueba mucho mi fe porque cuando sucedió todo esto, pues, eh, creo que si lo recuerdo, ni siquiera yo me puedo creer el temple que yo tuve en ese momento ujú. porque pues, tuve una pérdida bastante grande De de la ley. cual apenas, o sea, todavía me estoy recuperando. Y creo que el Franz de hace 2 años o hace 3 años, creo que si hubiese echado a morir, si hubiese estado lamentando, estaría Ujú, totalmente amargado, pero más bien como que fue una prueba de fe, ujú, de ver en serio qué tan positivo podía ver las cosas y qué oportunidad podía aprender detrás ujú. de todo eso, que a veces es difícil, porque pues, De de ley. normal, ¿qué puedes aprender? Pues, Ujú, uno se pregunta y la mente empieza a trabajar, ujú, la cabeza empieza a trabajar. Dije, pues, listo, me pasó esto, pues es momento de contar esta vivencia, de contar cómo yo me paré ante esto para que alguien más que le esté pasando mal también pueda inspirarse y pueda ujú, saber que, pues sí se puede, podemos ujú, pararnos, no importa los sucesos, que podemos tener más cuidado, obviamente, que podemos andar más precavidos, obviamente, pero que la lección más grande es que, pues, hago publicidad un poco de mi podcast, pero es un capítulo que tengo, es precisamente que pueden quitarte, arrebatarte absolutamente todo, pero nunca te van a poder quitar la fe y esa creencia que tienes ujú, en ti mismo de poder salir adelante y de poder recuperar las cosas que te pueden quitar. ujú. Es lo único que no te van a poder De quitar ley. nunca. Y sabes que en ese sentido me identifico mucho contigo porque también hace 2 años, no, septiembre del 2020, septiembre, octubre, tuve un suceso full seguido de en menos de un mes me asaltaron 4 veces Uy, y perdí 4 celulares todas esas veces, o sea, todo. Y creo que
más allá, como tú dices, del evento de la pérdida material, creo que sí fue un evento más psicológico para mí, como que de desprendimiento un poco. Ujú. No te lo diría al 100%, sería un poco hipócrita de mi parte, pero sí como que perder esa parte material te ayuda a decir que al menos no te apuñalaron, por así decirlo, ya. Exacto. Ujú. Y si sigues vivo y al final, perdón, lo material se recupera y tienes un chance de seguir trabajando y seguir reinventándote en eso. Obviamente yo lo tomé como que puta, qué salado que estoy 4 veces en menos de un mes, que pasa, pero fue como que desprenderme un poquito de ese lado material y ver otras cosas que realmente son importantes, ¿no? Sí, Y creo que un evento en particular que de uno de esos asaltos fue cuando me saltaron por acá por la ciudad de los eso te ingenieros. iba a preguntar, ¿estás todo por aquí? Porque dije Mm, mi cartera. No, aquí el barrio tiene mala fama, pero no es tan peligroso como se cree. Pero en uno de esos asaltos me pusieron un revólver en la cabeza y fue como que vi mi vida literalmente pasar ese momento y solo me quedé al lado y dije, brother, todo bien, llévate lo que quieras, pero tranquilízate. O sea, yo tenía miedo incluso que se le escape el tiro, ya, o sea, Claro, si no quiera. adrenalina. Y en adrenalina me bloqueé totalmente y ya cuando pasó eso literalmente fue una epifanía que no, literalmente por eso el nombre, ¿no? Pero no estaba buscando eso y dije, a través de esto me doy cuenta de que la vida literalmente se te puede ir en un abrir y cerrar de ojos y creo que hay cosas más importantes que eso. Supongo que lo viste de esa manera para desarrollar todo lo que estás haciendo hasta el día de hoy. Claro, de hecho a mí me abrió los ojos en muchos sentidos, no solo en el tema de la fe, sino incluso Ujú, de las cosas que quería hacer a partir de ese momento. Obviamente fue el podcast, en este momento estoy también en este proceso de volver a levantar la empresa que yo tenía hace 2 años, ujú, que era tenía mi estudio acá y que obviamente con los viajes y con las cosas que empecé a hacer, quedó de lado. ujú. Pero más bien, como te digo, me dio una oportunidad de poner a trabajar mi cabeza y decir, bueno, ahorita qué voy a hacer, cómo voy a recuperar las cosas, De ley. a trabajar, ¿no? Ujú, A pensar qué cosas podemos hacer y no echarnos como ujú. a morir y a lamentarnos. Quizás hace rato sí, obviamente, pues cuando tienes ese De momento, ley te pero afecta, claro. uno se levanta y dice, pues no, vamos a seguir Ujú. adelante, estamos vivos, estamos bien, no nos pasó nada y con vida y con salud, pues vamos a ¿Cuál, poder cuál, conseguir. cuál era el nombre de tu podcast? Decías. Reinventa tu camino. Bueno, ahí Ujú. pueden ir a escucharlo y decías que justamente hoy creo que vas a grabar tu cuarto El capítulo, cuarto ¿no? capítulo, sí, están Ujú, 3 capítulos ahí online para que ya. los escuchen. Solo Spotify manejas tú, no manejas Spotify plataforma de video. y Apple Podcast. No, Ujú. video no por el momento, solo de Pero audio. tengo entendido que ahora Spotify te permite subir video, ¿no? También. Creo. Yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Justo como me preguntabas antes, no me siento tan cómodo grabando mi video. Ah, ok, Me ok. siento más libre al expresarme ante el Ujú. micrófono y Te no sé, calo, fluyo mucho más. te calo. Quizá en algún punto con video, pero Te calo full porque a mí me pasó, como te dije, el primer episodio de este año fue netamente mío, o sea, hice como que que me hagan preguntas en Instagram y hablando acerca de ciertos temas y me costó bastante, pero pues, por el hecho de y volví como que en retrospectiva a los inicios del podcast porque antes no sentía que estaba conversando ahora lo siento tan natural conversar contigo, ujú, obvio obviamente con una temática dirigida, pero antes cuando grababa era como que sentía que estoy grabando contigo y con quién sabe cuánta gente más. claro, Entonces sentía esa presión de que alguien me estaba viendo y no disfrutaba tanto, ¿sabes? Ahora es como que más natural esto y decir, puta, es para mí la conversación y la gente que se beneficia, pues chévere, ¿no? Y si no, exacto, se inspire. exacto, que se inspire. Bueno, la gente que quizá no te conozca, aunque dudo mucho, mucha gente conoce tu trabajo, eres fotógrafo. ¿Desde cuándo nace esta pasión por la fotografía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o que te cautivó de este arte? Bueno, yo creo que, bueno, antes de explicar esa parte, creo que más bien me considero un artista Ok. em, que utiliza la fotografía como una herramienta. Siento que en el mundo hay gente que tiene un conocimiento mucho más amplio de la fotografía Ujú. y que incluso pues, puede llegar a tener ese título. Entonces quizá no me atribuyo tanto el título de fotógrafo, sino más bien de artista, Ujú. pero Te consideras versátil, entonces, sí. sí, de hecho sí, Ujú, manejo también otras herramientas dentro de la parte audiovisual. Pero bueno, pues desde muy niño mi pasión siempre fue la música y ujú. irónicamente no toco un instrumento, pero me apasiona mucho la parte visual de la música, de cómo un artista se puede ver en un documental, en un video, Ok. cómo puede contar su historia. Me apasiona mucho los sonidos, la música. Y de ahí nace esa pasión. O sea, yo desde muy niño, obviamente sí veía
Cartoon Network, veía Nickelodeon, pero mi mente siempre se abrió más a MTV. O sea, Ujú. veía mucho Ok. MTV, veía muchos videos, mi banda favorita es Korn, em, y tengo otras bandas también favoritas, pero más bien, como desde niño, como que más bien fui por esa vía, o sea, como Ujú, que a ver qué pasaba en la música. Y al ver los videos y al ver toda la gráfica que había en ujú, ese entonces, eso me inspiró mucho y siempre me causó curiosidad la idea de no sé, de algún día salir de tour, de algún día hacer fotos de un artista, de hacer algún día un video. En ujú, ese entonces obviamente no había redes sociales, pero ahora las redes sociales te dan esta oportunidad de mostrarte, pero en ese entonces como que ujú. algún día, no sé, pues grabar un documental, cosas De así. ley. Cosas que se me han ido cumpliendo a lo largo de los años, pero de ahí dije como que cuando ya salí del colegio, Ujú, dije que era lo que más se afinaba a lo que yo buscaba, y era el diseño gráfico, porque también me gustaba mucho el motion graphics, me gustaba mucho la animación, la tipografía, los ujú, colores, entonces como que el hecho de haber estudiado diseño gráfico me dio una oportunidad sobre todo para conocer mucho sobre la composición, sobre qué tipografías de escoger, qué colores de escoger. Y eso me ayuda mucho ujú, también en la parte ahora de fotografía y de video, porque obviamente pues, el tema de composición se aplica muy parecido a lo que es fotografía y video. Entonces, igual para edición de color, como que siento que me ayuda mucho toda esa base de diseño gráfico a lo que hago hoy en día, que es fotografía. También hago diseño, doy dirección de diseño, asesoro mucho en estos temas, pero no es mi fuerte hoy en día. Más bien es la fotografía y en segundo plano el video como ujú, tal. Entonces, de ahí estudié diseño gráfico, me gradué, ejercí como diseñador como tal, pues 2 o 3 años. Tuve un par de mentores que les tengo mucho aprecio, mucho cariño, que me enseñaron también ese gusto, el detalle por el ujú, diseño, a fijarme mucho en las cosas, en los detalles. Entonces, también eso me influenció mucho en lo que hago también ahora en fotografía, porque cuando veo cosas, pues me fijo mucho intento fijarme en los detalles, en las ujú, cosas que estoy haciendo, que tengan armonía, que sean llamativos. Y de ahí, pues, con mi hermano, que también es fotógrafo, él básicamente puedo decir que fue mi inspiración número uno al tenerle al lado haciendo fotos, para yo también empezar a hacer ujú. fotos. De hecho, empecé haciendo videos, empezamos haciendo videos para un artista, para Manuel Medrano, y de ahí con el tiempo, pues, también me arriesgué a hacer fotografía, y hoy en día, pues, es como que lo que más me mueve como tal en mi trabajo. Ujú. Y siento que bueno, el arte en sí, yo siempre digo que tiene como que dos instancias para mí, como la una, esta parte catártica para uno expiar sus emociones, depurar todo aquello que te está pasando a través de una pieza musical. Por ejemplo, lo que pasó ayer con Shakira. Ujú, Y yo decía, le escuchaba la canción, que por cierto tenía buenas barras, buenas referencias. Le estaba apabullando a Piqué, pero siento que o sea, ver más allá de la parte marquetera y todo eso, es como que una persona expresando su dolor a través de una pieza musical. De ahí podemos entrar en detalles de que es para vender, show, lo que sea, pero siento que el arte tiene esto, ¿no? Como que tú puedes expiar tus emociones a través de esto y de una u otra manera como que vomitar aquello que te está intoxicando, digo ujú, yo, de emociones. Y la otra parte como que la parte proyectiva. Por ejemplo, tú dices que te gustaba Korn, o bueno, que es tu banda favorita. Entonces, siento que cuando uno escucha una canción, una banda, lo que sea, cualquier obra artística y te gusta, siento que dice más de ti que de la obra en sí, porque ujú. hay una conexión íntima, ¿no? Entonces se vuelves tú y la banda, tú y esa obra, y a la final, por eso digo, son estas dos instancias, la catártica y la proyectiva, donde tú puedes verte identificado en la pieza de alguien más. Claro. Ujú, De hecho, yo, o sea, yo pues, al principio me autodenominaba artista, precisamente porque sí, hay la parte negativa en donde tú puedes como que expresar cosas que te ujú, duelen. Me ha pasado que hay fotografías de mi perfil, perdón, que dicen mucho de cosas que yo sentí en ese momento, de quizá ujú, pues, que alguien me mintió, alguien me hizo sentir mal o lo que ujú, sea. Entonces, como que hay por ahí fotografías que expresan mucho eso. O incluso momentos de ansiedad, momentos en donde me ujú, sentía perdido, incluso creativamente, se notan, porque hay fotos que, digamos, yo regreso en el pasado y digo como que qué estaba haciendo acá, qué estaba sintiendo, y es como más bien un libro de recuerdos, porque ujú, regreso a ese momento y digo, yo estaba pasando por esto, o estaba haciendo esto. Y también está la parte, digamos, positiva, en donde yo disfruto mucho de hacer fotografía en todo sentido, ujú, em, porque siento que me conecto con la persona a la que estoy retratando, incluso con el momento. ujú, Entonces, para mí la fotografía es eso, o sea, es básicamente darte a ti un recuerdo
de lo que yo veo a través de mis ojos. ujú, Entonces, básicamente te estoy dando una parte de mí, ujú, que donde si tú la vendes o no, pues eso ya es obviamente en la parte de negocios, ujú, pero igual, si te hago fotos de producto, lo que sea, es algo que yo estoy viendo a través de mis ojos y que siento que con mi experiencia y con, no sé, pues la sensibilidad que yo tenga o las cosas ujú, como yo lo esté viendo, te estoy dando una parte de mí, o sea, es una parte de Francia. Entonces, y siempre intento que, por ejemplo, las personas que pues a veces me preguntan como que, no sé, cosas de fotografía o relacionadas a la fotografía, siempre intento que, mi consejo es este, y es el número uno. Es como que a veces me preguntan como que, Fran, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo unas fotos de una boda, tengo unas fotos de esto, y estoy nerviosa o estoy nervioso. Mi consejo es este, o sea, no vayas con la idea de hacer fotos de una boda, piensa que vas a ir a hacer arte. ujú, Entonces, cuando tú vas con esa proyección, cambias ese chip y dices como que no, pues no voy a hacer bodas, sino voy a hacer ujú. arte, tu ojo y tu esencia se sensibiliza y dices, Justo. bueno, pues empiezo a ver los detalles, empiezo a ver, no sé, pues si es una boda, cómo están los novios, si se quieren, si no se quieren, qué momentos hay chéveres, qué contraluz, o sea, empiezas a aplicar Ujú, ya los conocimientos que tienes, pero te empiezas a mover ya desde otra forma, no solo con la idea de que, ah, voy a cumplir porque tengo que hacerlo, sino como que necesito capturar algo ujú, que me llene primero, porque si te llena a ti y está totalmente lleno de ti, créeme que eso va a transmitir ujú. totalmente, sumado obviamente al conocimiento que tengas, porque también se le suma el hecho de que tienes que practicar, de que tienes que trabajar, de que tienes que estudiar, de que siempre hay la prueba de error, de que De no te va a ley. salir a la primera. Ujú. Es un trabajo constante. Y justamente eso que acabas de decir, bueno, hace minutos decías que no te consideras una persona religiosa en el sentido institucional, creo yo, ¿no? O sea, Sí. católico, todo eso. Pero si vamos quizá a la etimología de la palabra de religión, que es reconectarte contigo mismo, siento que el arte es una experiencia religiosa, porque al final lo que tú dijiste, usando el término psicodelia, con el hecho de navegar tu mente, creo que en ese momento íntimo que estás conectado en el momento presente, a mí me ha pasado en cambio, a diferencia de ti, quizá que es con la cámara, con la escritura, por ejemplo. Ujú. En ese momento es como que tú y el papel, y solo vas escribiendo y a veces solo comienzo a escribir, 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 y al final es donde veo el resultado, pero porque todo ese momento fue tan tú con el papel o tan tú con ese momento que no pensaste en el resultado, sino en el proceso más que nada. Y creo que siento que a eso te refieres, no sé, que como conectarte y que te guste y que te agrade y que sientas una conexión íntima con lo que estás haciendo. Claro, sobre todo, o sea, yo voy a hablar de Dios porque obviamente es la forma en la que yo creo. Hay gente Claro. que lo ve como el universo, hay Ujú, gente que es hasta politeísta, que ve, ujú. obviamente, no sé, pues se refleja en el sol, en la luna. De ley. Ya, yo lo veo al Dios como tal, no lo veo como el Dios con barba, castigador, ni vinculado al catolicismo, ni al Ujú, cristianismo, ni nada por el estilo. Para mí es Dios, es algo que está ahí, que siento que está ahí todo el tiempo. Y si tú vamos a la lógica, o sea, pues Dios, si vamos a la historia, pues supuestamente pues él creó todo, ¿no? Es ujú. el creador. Entonces, si yo me considero un creativo, soy alguien que está creando. Entonces, De ley. como tal, me considero que tengo una parte de él, o sea, una parte de esa esencia de que también estoy creando y de que a través del arte también me conecto, porque estoy Exacto. creando y de hecho, pues una no sé, pues de mis, como no es tributo, sino como algo que hago antes de salir a trabajar, es precisamente Como un ritual así. como un ritual, es Ajá. encomendarme, decir como que esta cámara, que este lente, a través de él no fluya yo, sino fluya a través de todo lo divino, todo lo bueno, todo Qué mi bacán. ojo, mi mente, que todo fluya, que yo no sea el Franz carnal que necesita trabajar, que necesita el dinero, que necesita Ujú, cumplir, sino más bien un Franz que se conecta a través de su corazón, de su mente y que fluya a través de esto y ujú, que eso sea lo que se plasme a ujú, través de esta herramienta. ujú, Entonces como yo me encomiendo antes ujú, de hacer cualquier trabajo, incluso de salir día a día, porque siento que si yo voy con eso, voy más sensible ante los de días ley. y voy fijándome en las cosas que están pasando, me fijo mucho en la gente, Ujú, en lo que dice, en lo que hace y como tal, si eres fotógrafo y estás dedicado al arte audiovisual, creo que el consejo número uno que tienes que hacer es fijarte en la gente, porque a la larga, ujú. no, o sea, al menos que seas paisajista, o sea, incluso si eres paisajista, tienes que vivir el momento, tienes que estar, o sea, si vas a Ujú, hacer fotos de una montaña, tengo un amigo que hace fotos de paisajes, ujú, Robinsky, que es un muy, muy bueno personaje, muy conocido en el país, y tengo la oportunidad de conocerlo y he tenido la oportunidad de hablar un par de veces con él. Y él, el man se pasa días eh, buscando el momento perfecto,
para capturar a la montaña, porque no es que tú llegas y está perfecto, sino es como que tienes que Wow. esperar, tienes que tener paciencia, hay veces que él me decía como que a veces se nubla, a veces está bien, a veces no lo logra, a veces sí lo logra, y bueno, es un man que está, a veces se sube en una avioneta y hace fotos de volcanes y cosas así, está, entonces como que yo siento que incluso si yo puedo describirlo a él, es como que es su forma de buscar Ujú, también esa esencia, ese Dios, ese universo. ujú, Entonces, de alguna forma, en mi caso, que yo hago más fotografías de personas más que paisajismo, es lo mismo. O sea, si yo no me fijo y tengo afinidad por las personas, si yo voy con la mentalidad de como que, esta persona me cae mal o lo que sea, sí, hay personas con las que quizá no conectas, pero igual te enseñan, ujú, igual te dejan una esencia, igual te dejan una enseñanza, incluso para no volverte a acercar, ¿entiendes? ujú. De ley. Entonces, todas tienen algo. Entonces, como fotógrafo tienes que ser muy observador y ver qué cosas están Ujú, pasando a tu alrededor, porque yo siento que cualquier cosa te puede contar una historia. ujú. Es una piedra que está en el camino, te puede contar una Total. historia si tú vas con la mente de que vas a hacer arte. Y justamente eso te iba a decir que la observación está, perdón, la creatividad está en los ojos de la persona que sabe observar, porque tú cuando miras a profundidad de las cosas, por eso me gusta mucho, seguramente has visto Patch Adams, la Ujú. película de Robbie Williams, si no estoy mal. Ya, sí. Él es la escena cuando está en el psiquiátrico y el viejito le dice, ¿cuántos dedos ves? Ujú, Y le dice, mira a profundidad, y no son cuatro, son ocho, si no estoy mal, o ujú. siete, le dice un número más. Y dice, exacto, o sea, tienes que ver más allá de lo que la gente ve. Exacto. Entonces creo que ahí, por eso digo que el arte desde tiempos inmemoriales debe ser una experiencia espiritual, religiosa, entendiendo no por religión, y vuelvo y repito, no algo dogmático, sino más bien libre, en donde tú te conectas contigo mismo y de hecho tienes esa naturalidad de salir y conectar con las demás personas. Ahí yo creo que radica el éxito de un artista cuando conectas con la subjetividad de la otra persona. Y va a depender de persona y persona, porque no todos tenemos la misma Ujú, subjetividad, ¿no? Pasaba con mi pareja que una vez le estaba haciendo ver una película y no le gustó, no me acuerdo cuál era, era una de Disney, si no estoy mal, y no le gustó. Y ahí entendí que simplemente el director de esta película no logró captar su subjetividad, no le guió, no le llevó, pero a mí sí, entonces creo que por eso te digo que esa película o esa obra artística dice mucho más del que está consumiéndola que del propio artista, porque al final tú quizá con una fotografía donde tú mismo mencionabas quisiste transmitir tu momento de ansiedad, de tristeza, no sé, pero una persona lo ve y dice, qué te transmite? Puede decir alegría, o sea, ujú. es totalmente diferente, ¿no? Exacto. Y de hecho, o sea, una de las cosas que siempre me han preguntado mucho es como que, Franz, ¿cómo encuentro mi estilo? Porque hay muchos estilos fotográficos. Ujú, Hay gente que edita de mil formas. ujú. Pero yo creo que uno nunca encuentra un estilo particular, sino más bien encuentra como una base y esa base como que la vas trabajando día a día y Las según vas, ramificas. ajá, y la vas trabajando de acuerdo a las experiencias y las cosas Ujú, que vas sintiendo. Yo en el tiempo que voy como fotógrafo, siento que ahora mismo tengo un estilo y hay cosas que me gusta por ejemplo un poquito de ruido en las fotos, me gustan los colores no tan saturados, que sean más ujú. lanzados como a lo film. ¿Por qué? Porque yo siento que esto me conecta mucho, por ejemplo, con mi infancia, me Ok. conecta mucho con las cosas que yo viví de niño. Entonces siento que esas Ujú, fotografías tienen mucho de ese Franz de niño. ujú. Entonces, para buscar tu estilo no es aprender a manejar las herramientas del programa, sino más bien es sentir lo que tú estás haciendo y el momento incluso, Totalmente. incluso cuando estás editando. Entonces, cuando tú sientes, y de hecho, como tú decías, te conectas con esa esencia y empiezas a hacer fotografías desde tu conexión, desde tu corazón, desde tu mente, desde tu esencia, ahí Ujú, empiezas a encontrar tu estilo. Es ahí en donde está. ujú. Porque tampoco llega por presión, o sea, no hay como que un botón donde dices, bueno, ya encontré mi estilo, o Ujú, hay una herramienta en Lightroom que dices como que muevo esto y ya encontré mi estilo. ujú, No, por eso es que hay a veces muchos fotógrafos, sobre todo los que están empezando, que a mí también me pasó, que tratamos de emular lo que están haciendo otros. ujú. Y es un buen aprendizaje, de hecho. Está bien porque, de hecho, tratar de emular es una forma de aprender. Pero de una u otra manera es como que más marquetero eso, o sea, como que quieres que la gente vea o sientes que está como de moda y quieres replicarlo, o sea, So- lo veo yo así. Sobre todo es inspiración, ¿entiendes? Ujú, Como que a cada uno le inspiran diferentes colores, ajá, ok. inspiran diferentes formas, entonces es más bien que al principio tú te inspiras y dices como que me gusta este fotógrafo, me gusta este, entonces como Ujú, que quiero hacer las fotos así, incluso te llevas referencias y dices como que quiero lograrlo así y empiezas a probar ujú, y obviamente no te va a salir igual al principio, pero como que tratas de llegar a eso, pero en la experiencia tienes que llegar a un punto en el que dices, bueno, ya, logré llegar a lo más cercano a esto, pero cuestionarte y decir, bueno,
¿estoy poniendo una parte de mi esencia o esto es Peter McKinnon o esto es Fra o esto es ujú, Franz o soy yo? mm, Entonces, yo, por ejemplo, en mi trabajo siento que hay mucha inspiración de parte de mi hermano, por ejemplo, porque ujú, obviamente con él hemos intercambiado consejos, me ha enseñado un par de cosas, ujú, entonces hay algo de mi hermano, pero si ves mi fotografía con la de mi hermano, es como que dices, hay algo de los dos, pero no son lo ujú. mismo. Pero estamos de acuerdo que tienes que tener también un conocimiento de fotografía para poder Por notar supuesto. esos contrastes. Por supuesto, o sea, tienes que tener un conocimiento y obviamente es lo que te decía antes, o sea, no es solo el hecho de como que, lo voy a sentir y voy a hacer fotos, sino Ujú, más bien es como que, más bien, sí, voy a ir a practicar, pero con conocimiento, ¿entiendes? O sea, como ujú, que por eso te digo, al principio está bien inspirarse, es lo mejor que tú puedes hacer, ujú, tratar de emular el trabajo de alguien más, porque eso te enseña a ver las herramientas, ver cómo puedes, la composición, de ley. qué tipo de luz, pero llegar a un punto en el que también tú tienes que expresarte, decir, bueno, Ujú, listo, llegué a este punto, ahora voy a tratar de meter algo que yo ujú, siento, que me inspira a mí, ujú, que me llena. A mí, pero como te digo, me llena mucho el tema de mi infancia, la fotografía en film. Yo hago fotografía digital en su mayoría. ujú, La fotografía en film la hago muy ujú, de fanático. Tengo una cámara muy chiquita, pero es para recuerdos, cosas así. Pero es muy de lo que te inspira. De hecho, si tú ujú, vas a los fotógrafos que hacen en fotografía en rollo y ves su fotografía, yo puedo decirte, asegurarte casi en un 90% que es gente que se ha inspirado también mucho en sus antepasados, en sus abuelos, en su infancia, ujú, en gente que también estuvo vinculada a eso, porque la fotografía de film tiene otra esencia. Entonces, yo tomo eso, pero lo hago digital y trato de mezclarlo ujú, todo y que tenga esa esencia, por lo que me recuerda a mí ujú. mucho a mi infancia. Y precisamente creo que de eso se trata, ¿no? Porque hace tiempo escuchaba un rapero mexicano que se llama Charles Dance. ¿Ya? No sé si lo has escuchado. Es súper bueno, te lo recomiendo. Bueno, si te gusta el rap. Me encanta. Es súper bueno. Y él en un podcast decía que muchos de sus seguidores les decían, oye, ¿qué pasó con el Charles Dance del 2009? Con Ajá. esas músicas un poco más, no sé, de rap de calle, de hablar del barrio y todo eso. Y él decía, es que el Charles Dance de ahora no es el mismo de hace 13 Exacto. años. O sea, el Charles Dance de ahora siente diferente, piensa diferente, conecta diferente con Ujú, ciertas cosas. Y supongo que eso también pasa con todo tipo de arte. O sea, depende de lo que te inspira, lo que te mueve y lo que quieres transmitir. Y por eso digo que el arte evoluciona en el sentido personal más que global, porque tú vas queriendo transmitir diferentes cosas, ¿no? Que quizá tú las transmitías hace 2 años algo diferente y es ujú. totalmente distinto a lo de antes. Claro, de hecho yo me he hecho ese ejercicio de evaluarme a mí mismo y Ujú, como que he bajado mi feed hasta lo que pesaba, hasta lo que tenía al principio, hasta lo que tengo hoy y al principio, o sea, se nota mucho que había una sobreedición, como que quería colores muy fantasía, muy de lo que pasaba en esa época y si voy subiendo es como que me ujú, estoy volviendo un poquito a la esencia más original, es como que yo siento que desde hace unos 3 años atrás empecé a buscar mucho que la fotografía tenga magia, pero que no pierda esa realidad. Porque, ujú, ¿qué pasa? Que no sé, pues ahí me pasaba que yo hacía fotos de un árbol que era verde y le cambiaba y hacía les cambiaba las hojas de otoño. Y el lugar no tenía contexto de otoño y nada que ver. Entonces, como que, y eso lo vas haciendo en el aprendizaje, como que vuelves a tu esencia ujú, original y dices, bueno, pues, no, pues ya quiero que esto se vea más real, pero que también tenga magia, que también tenga esencia, que tenga su toque. Entonces, como que vas creciendo. Yo siento que ujú, no sé, pues no sé cómo va a ser mi edición de aquí en 5 años, no ujú, sé qué va a pasar, no sé qué equipos, con los equipos que cuente, qué vaya a hacer, pero estoy seguro que va a ser totalmente diferente a lo que estoy haciendo hoy día, porque todo el tiempo estoy tratando de experimentar cosas nuevas. Por eso también otro de los consejos que doy es como que a la gente que viaje, o sea, sobre todo en el ámbito, yo voy a hablar del ámbito en el que yo me muevo, no voy a ujú, hablar de médicos ni nada, los artistas. Me ha pasado que, por ejemplo, me piden como que recomendación de maestrías o de cosas así, porque quieren viajar. De hecho, tengo una amiga que me pidió un consejo recién, entonces yo le decía como que ella quería una maestría para viajar. Entonces yo le decía, pero bueno, ese no es el único camino, tienes otros caminos. Es un camino seguro, sí, pero el mundo es ahorita tan grande y te puedes ir a cualquier parte del mundo, obviamente si tienes acceso ujú, con la visa y todo, pero hay un montón de países que tú puedes visitar y créeme que en cada país la luz es totalmente diferente. De hecho, de aquí viajas a Guayaquil 3 horas y la luz es diferente. ujú, Entonces tienes otro aspecto, tienes otra cosa. Entonces, como fotógrafo como tal, em,
recomiendo mucho viajar. O sea, más bien, más que invertirle a... Obviamente, si tu objetivo como maestría es, no sé, pues dedicarte a la parte intelectual, a escribir, a Ujú. trabajar en una universidad, en una entidad pública que quiero tocar ahí, o sea, quiero ser un poco, o sea, soy un poco ignorante en esa parte porque no sé, realmente yo no busco eso, o sea, yo busco más bien experimentar la vida de otra forma. Quizá en algún punto estudie, sí, porque también me gusta la idea de enseñar, pero no me veo tan como profesor, más bien me veo más como un motivador, como alguien que va a dar conferencias. Pero si estás buscando eso, te funciona. Pero si estás buscando invertir en una maestría por el hecho de viajar, creo que no es un buen negocio, Claro. porque vas a ir con la mentalidad de viajar más que de aprender. Y Ujú, quizás sí aprendas muchas cosas y obviamente hagas contactos, porque también he dicho ese es el objetivo más grande. O sea, ujú, por eso no recomiendo, no puedo decir que recomiendo una maestría primero, porque yo siento que cuando sales de la universidad tienes que trabajar, tienes que tener una experiencia laboral ujú, antes de seguir una maestría. ¿Por qué? Porque cuando sales de la universidad sales muy inmaduro. ujú. No sales aprendiendo todo, sales con una idea. Yo cuando salí de la universidad quería un estudio. Decía como que no, yo voy a ser diseñador gráfico, voy a hacer esto, esto. Y en los 2 años cambié de opinión. Quería ser fotógrafo y me volví a mi esencia de la música, de lo que yo veía de niño y todo lo demás. Ujú. Entonces, dijo, ¿qué hubiese sido si es que yo salía de la universidad y seguía la maestría que estaba pensando en ese momento? ¿Por qué? Porque todo el mundo quería seguir maestría. Entonces, más bien, gradúate y trabaja un par de años. Ve cómo es el aspecto laboral, ve cómo vas a crecer en 2 años, porque la mayoría se gradúa a los 22, 21, y en 2 años créeme que las cosas cambian, te Total. pasan totalmente. Si es que tienes la suerte de también atinarle a la carrera que te gustó. Exacto, si tienes la suerte de atinar en la carrera que te gustó, o sea, te Ujú, aconsejaría que esperes al menos ese tiempo y que tengas experiencia laboral o incluso ujú, viajes y te conectes con lo que en verdad te apasiona. Si es obviamente, como te digo, la parte intelectual, pues dale, increíble. claro. O sea, necesitamos gente Ujú, que tenga mucho conocimiento hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita que le enseñen, necesitan conocimiento, necesitan que todo ese conocimiento se globalice, ujú, que más gente aprenda. Pero si eres de los que quiere viajar, como en este caso yo, que he viajado, que me gusta experimentar, conocer a la gente, no hace falta. Hay ujú, otras formas más ujú, económicas y que te claro. pueden nutrir más y te pueden hacer crecer más. Es que ahí dependería, como tú dices, de los objetivos de cada persona, porque yo siento, por ejemplo, en la parte psicológica, como te contaba, que cuando yo estuve trabajando en una clínica de rehabilitación, me di cuenta que los chicos te prestaban mucha más atención, no porque sea psicólogo, sino porque ellos les decían, oiga, yo pasé también por una etapa de consumo de drogas, yo Ujú, estuve interno, o sea, yo sé lo que sienten, entonces creo que tienes también la parte teórica, pero también la parte vivencial, digamos así, claro. y eso también te puede servir y puedes converger los dos, ¿no? Pero siempre digo que cada persona tiene que trazar su propio camino y obviamente planificarlo, ¿no? O sea, yo siempre digo que un sueño es, más bien un objetivo sin una planificación es solo una fantasía. O sea, tienes que irla construyendo diariamente según lo que te proyectes de aquí en un tiempo, ¿no? Claro, es un trabajo constante y sobre todo creo yo que obviamente las vivencias y la parte intelectual funcionan mucho. Sin embargo, Ujú. esas esos dos aspectos no tienen función y no, o sea, no funcionan y no tienen un gran efecto si no hay algo importante que es la empatía. De O sea, ley. por más que tú hayas vivido lo que hayas vivido y por más que sepas sepas lo que sepas, Ujú, si tú no tienes empatía con la persona que tienes al frente, eso no ujú, sirve de ujú. absolutamente nada. Entonces, Totalmente. creo yo que es más bien trabajar el músculo de la empatía y, y más bien cuando tienes empatía y no has vivido lo que la otra persona ha vivido, te da curiosidad por saber qué vivió esa persona para Ujú, saber qué puedes aportar o de qué forma le puedes, no sé, no digo ayudar porque cada uno tiene una experiencia en esta vida, pero de qué forma le puedes motivar o puedes dejar como un granito de arena por ahí y decirle, oye, todo va a estar bien o puedes hacer esto, puedes hacer el otro y dejar a la persona pensando. Pero si no tienes empatía, ni ujú. siquiera vas a escuchar. Y, Entonces, y por eso yo siento que hoy en día, no sé qué opinas acerca de eso, pero estas imágenes de coaching motivacional y que vemos en redes sociales, también como psicólogo estoy un poco como que hay ciertas imágenes que me causan como que, ajá. ok, no ¿Cuál es siempre es así. la que más te molesta? O sea, hay varios Eh, clichés por ahí. la de todo siempre se puede, Ya. porque no todo siempre se puede, o sea, hay Ujú, que ser realistas ujú. también, ¿no? Y es que siento que el coaching motivacional cae en este efecto Barum, que es cuando tú lees el horóscopo, por ejemplo, y te sientes identificado y dices, ay, sí soy. Ujú, Pero es precisamente porque tendemos a dar ciertas
ay, se me fue la palabra, pero como dar nuestra aprobación inconscientemente decir, ah, sí, está bien, está hablando de mí, porque está hecho en positivo, es motivacional, entonces Ujú, dices, puta de ley. Aquí te cuento una pequeña experiencia, verás, antes de ayer ujú. me fui con mi abuelita, ella cree en esto de curarse el espanto y todo eso. Ya. Entonces, ella tiene un problema del oído y me dijo que le acompañe, como que usted también se hace una limpia y todo ahí. Yo no creo en eso, pero le amo demasiado a mi abuelita como para refutar ese tipo de cosas. Y yo digo, si ella cree en eso y siente que me va a proteger y eso le va a dar tranquilidad a ella, digo, vamos, está Ujú, bien, le voy a acompañar. Y también me daba curiosidad, ¿no? La última vez que me fui era muy niño, entonces creo que todos nos llevaron alguna vez al mercado 10 de agosto que te quiten el espanto. ujú, Entonces, bueno, ya me hacen el ritual, todo, y te pasan el huevo ujú, y ven, ¿no? ujú, Y supuestamente este año me espera prosperidad, dinero y muchos viajes. Y ujú, yo dije, ah, qué bacán. O sea, no refuté nada dentro de mí, pero es que a quién no le gusta que te ujú, digan eso, que vas a tener dinero, prosperidad y viajes. Entonces, creo que este coaching motivacional precisamente cae en esto, ujú. en la idea de venderte que todo es posible y todas esas cosas, que eso es lo que me choca un poco. Ya no sé por qué te estaba contando esto. Sí, Claro. estaba diciéndote de las imágenes de redes sociales y me desconecté de la idea. No, pero, o sea, te capto perfectamente eso, porque, bueno, yo en ese sentido, o sea, te iba a hacer una pregunta. O sea, tú Ujú. me dices que, por ejemplo, no crees en lo del curar del espanto y todo eso. Sí, sí. ¿A qué le crees? Es justo el podcast con Lore Cheres me hizo la misma pregunta y yo le decía que no, todavía en nada, o sea, Ujú, no creo en nada. Yo tenía fe, era un hombre de fe, como se dice, ujú, cu- cuando estaba en el colegio, estaba en un colegio católico, era de misas porque sí, porque no hay por si acaso. ujú, Entonces, creo que, bueno, no creo, era una persona que se confesaba, que comulgaba, que practicaba eso, que oraba, todo. Pero llegó un momento, creo que donde empecé a leer, a cuestionar muchas cosas, porque pasaron muchas cosas muy fuertes en mi vida a tan corta edad que dije, brother, o sea, estés donde estés, no sé si no existas, pero al menos eres indiferente a muchas cosas que están pasando, no solo conmigo, sino en el mundo en general. Entonces, pues empecé a cuestionarme justamente en lo que decías, ese Dios de barbita que está ujú, ahí, si no. Entonces, obviamente tuve también esa otra parte muy polarizada donde, pues, porque quería predicar el ateísmo, que ujú. tampoco me parece bien, porque cada persona cree en lo que le hace bien. Pero hoy en día no creo en nada, lo cual también me genera un poco de angustia existencial, porque es lo que le decía a Laura y te lo comparto a ti ahora. Siento que las creencias religiosas son como ese colchoncito donde tú puedes reposar tu existencia y decir todo va a estar bien. Ujú, Así no lo sepas, ujú. como que te da ese placebo de apalear la incertidumbre. Entonces, en cambio, es algo con lo que he ido lidiando y todo eso. No me he sentido mal, pero digamos que las crisis son fuertes y es como que agárrate hasta que pase así. Claro. Ajá, pero no tengo una creencia religiosa. ¿Y crees en ti mismo? Sí, en eso sí. O Eso es sea, malo. en algo externo no, pero sí, en mí sí. Obviamente, ya me acordé. Gracias por volver a corregir. Decía esto de que el coaching motivacional no siempre funciona precisamente porque hay gente que no goza con los recursos que tú y yo tenemos, por ejemplo. Ujú, Para mí es un privilegio un jueves estar a las 5 de la tarde, pegarnos un café y hablar de cosas que quizá para otros digan, puta, vamos a trabajar, no me queda de otra. ujú, Entonces, por esa parte no me gusta mucho. Y, y vamos al tema de la empatía, donde la gente ha como que prostituido esta definición de empatía, decir, es que ser empático es sentir lo que el otro siente, y es imposible. ujú, La empatía yo creo que es, por ejemplo, si a ti se te riega el café y comienzas a llorar, decir, ¿por qué llora? O sea, ¿por qué siente Fran así? ¿Por qué Fran siente de la manera que siente? ¿Cuál es como que su inteligencia emocional que ha ido desarrollando? Y conectar con eso, eso es complicado. ujú. La empatía es como que muy reduccionista, decir, ponte en los zapatos del otro. No creo que funcione de Mm. esa manera. Y yo creo que por eso en la parte fotográfica también va mucho con incluso la persona que estás retratando y todo eso, ¿no? O sea, conectar íntimamente con esa persona y darle esa confianza también, que lo que vas a hacer va más allá de solo retratarle, sino comunicar algo y generar un espacio íntimo entre los dos, creo yo, ¿no? Claro, sobre todo la empatía es también dejarte absorber por la otra persona, ¿entiendes? Porque o sea, a mí me pasa mucho que o sea, no todos las personas a las que les he hecho fotos o las personas con las que he trabajado, no todos han sido buena onda, por ejemplo. O
Ah, sí, te ha tocado personas medio Claro, o sea, pedantes. gracias a Dios en su mayoría han sido bien, pero hay gente con la que quizá no conectas tanto, con la que quizá te cuesta un poquito más o llegarle o quizá no hablar tanto. Entonces, más bien la empatía nace en dejarte absorber por la otra persona, en el buen sentido, ¿no? O sea, no volverte esa persona, sino más bien cuestionarte y decir, o sea, ¿por qué esta persona tiene esas actitudes? Y más bien, ¿cómo podría llegarle a esta persona para, no para tener un objetivo, sino para poder tener una armonía en este momento? Ujú, ¿Entiendes? total, Entonces, la empatía, como tú dices, no es ponerse en los zapatos del otro, sino más bien conectar. tratar de conectar con el otro Ujú, y tratar de entender por qué esa persona tiene esas actitudes. A mí me ha pasado, también la empatía nace mucho de las vivencias, ¿entiendes? ujú, Mientras más vivas tú, creo yo, tienes un nivel un poquito más alto de empatía. ¿Por qué? Porque, no sé, si pasaste, por ejemplo, un robo, ¿entiendes? Lo que hablamos al ujú, principio. Yo te dije, me robaron, y tú me dijiste, a mí también me robaron, y no sé qué, entonces como que conectamos con algo, entonces como que, boom, hay empatía entre los dos, ¿entiendes? ujú, Es como que tú me entendiste, yo te entendí, dijiste, man, de ley pasó esto, sintió esto, porque yo también lo sentí, de ¿entiendes? ley. Entonces, como que también la empatía nace mucho en las vivencias que uno tiene. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo crecí con un papá un poco complicado como de conectar, de hablar. Entonces, durante muchos años, yo más bien a través del resentimiento juzgaba a mi papá. ¿Entiendes? Ujú, Le decía como que, ¿por qué él es así? Si él es qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces también la empatía abraza el perdón, ujú, ¿entiendes? Abraza el perdón propio y a la otra persona. Porque cuando tú te perdonas primero, puedes perdonar ujú, a las otras personas. Y es un trabajo difícil, porque no solo es como que ahí voy a perdonar. Perdonas cuando entiendes, ¿entiendes? ujú, Entonces, yo, ¿qué me pasó con mi papá? Que yo no entendía por qué él era así, hasta que un día le confronté en el buen sentido y le hice preguntas como que, qué sentía él cuando él supo que yo iba a nacer, por ejemplo. Porque mi papá, él supo que yo iba a nacer, mi papá tenía 21 años, ¿entiendes? ujú, Entonces, yo nunca me había puesto en la posición de que qué hubiese sido de Franz si Franz a los 21 años tenía un hijo en camino ujú, y sin tener absolutamente nada. ¿Cómo me hubiese cambiado la vida eso a mí? Y aparte, obviamente, mi papá vivió otras cosas en la parte familiar, complicadas en su adolescencia, en su niñez, que también le hicieron crecer con un resentimiento y que a través de la ignorancia también él se refugió en el alcohol, en vicios, y ujú, la suma de todo eso, pues le hizo ser una persona así conmigo, ¿entiendes? Entonces, no es una cuestión de justificarle, porque las cosas que pasó conmigo, pues obviamente no estaban bien, ujú, pero en algún punto dije, pues ya, a mi papá le pasaron todas estas pendejadas y él es así, entonces ya sé por qué él es así. Entonces ujú, yo cambiarle no puedo. Lo que puedo es cambiarme yo mismo ujú, y entender lo que él vivió y dejarlo ir, ¿entiendes? ujú, Como que ya, pues hermano, no va a cambiar, pero yo sí puedo, a través de ujú, esa misma experiencia, de esa misma lección, decirles a otros, estar con esas otras personas, porque por ejemplo yo siento que durante mucho tiempo mi papá no estuvo conmigo, por ejemplo, o sea, ujú, yo no siento que tuve un ejemplo, por ejemplo, no sé, pues de que el típico papá que te enseña a afeitarte, o de que te enseña cosas de papá, entiendes de que está contigo, de que le puedes contar que te gusta una chica, o que tuviste un triunfo, no ujú, todas esas cosas. Entonces, ese mismo dolor o esa misma falta de alguien a mí me ha motivado a ser una persona que me gusta estar con las personas. ujú, Entonces, cuando yo veo que hay una carencia en alguien, intento estar de esa forma. Entonces le digo como que no, amigo, tranquilo, sí, sí, sí vas a poder salir adelante. Esto es solo un problema pasajero. Entonces, lo que yo viví, intento ser esa persona que no estuvo para mí, ¿entiendes? ujú, Ser esa persona que ujú, no estuvo en ese momento para mí. Entonces, eso más a mí me ha motivado a poder buscar incluso potenciar talentos en las ujú. personas, en que crezcan, en motivarles. Y, Mm, y, y con eso que dices, te entiendo full porque a mí me pasó exactamente lo ujú, mismo, hablando de conectar un poco en ciertas vivencias, porque yo también tenía esa especie, mi padre ujú, era muy presente hasta que se tuvo que ir por cuestiones de trabajo. Obviamente cuando eres niño no lo entiendes, solo ujú, quieres que tu papá esté, así sea viviendo bajo un puente, pero que esté tu papá. Pero cuando él se fue me marcó mucho su ausencia, pero sí siento que es una persona muy complicada de conectar emocionalmente, o sea, no es una persona que llore fácil o que exprese sus emociones o que te diga, chuta, hoy estoy triste, estoy bajoneado, como quizá yo tengo esa facilidad desde ujú, siempre,
pero y no entendía por qué él era así, entonces quizá también debido al que se fue y muchas circunstancias marcaron esa distancia entre los dos. Al igual que tú, un día tuve que sentarme y hablar con él y como que depurar esas cosas y yo lo que le dije, oye, todo bien. Es más, yo si volviera a nacer, te volviera a escoger como papá, si es que hubiera como, Ujú. porque todo lo que tú hiciste me hizo quien soy ahora. Exacto. Y entiendes tú también que detrás de esa persona hay un contexto, que más bien es mi papi tiene una frase excelente que un día hablando un domingo me retumbó muchísimo, que decía que las personas muchas veces nos quedamos en el papel de víctima porque queremos tener algo que contar y ser escuchadas para llamar la atención. Ujú. Y yo dije como que de ley, digo, si esta persona que creció en un orfanato, creció sin papá, creció sin mamá, superó tantas cosas, no es que se quedó ahí de pobrecito de mí, sino le dio, le dio, le dio, le dio. Una persona que lo tiene todo para estar bien, aún así quiere estar mal, es porque te gusta el papel de víctima, te Ujú. gusta llamar la atención. Entonces yo creo que romper esas cosas es necesario, pero tienes que entender también dónde surgen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo la otra vez hablaba con mi mamá, a mí es una persona que me gusta llamar la atención, pero en el lado positivo, o sea, tener algo que decir, tener algo, como tú dices, que ayudar y todo eso, porque precisamente cuando nací aquí era el hijo único, o sea, en toda la casa, mis tíos, abuelos, entonces yo tuve toda la atención del Bendición. mundo, pero cuando lo conoces el porqué de algo, entiendes y lo canalizas, o Ujú. sea, esa es la idea, ¿no? Porque si no te puedes quedar estancado en un punto y también, quizá en mi caso, por ejemplo, usar esa, o buscar llamar la atención de manera negativa como quizá a todos nos pasó alguna Ujú. época, que sé yo, 2009, 2008 en Facebook, estoy triste y hasta que esté bien voy a poner mi foto de perfil, cosas así, Claro, que claro. eso llama la atención, Ah, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que es entender el origen de algo para poder comprenderlo ujú. y saber, como tú dices, que el que tiene que cambiar es uno, siempre, siempre, siempre Claro, creo que el trabajo es personal. claro, es Es muy consciente. interno. Ajá. Ujú. Oye, y volviendo a la parte artística, Claro. nos Nos fuimos un fuimos. poco al emocional. El otro día vi una película, no sé si lo has visto, El fotógrafo de Madhausen. No, 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 no lo he Es visto. buenaza, es de uno de los fotógrafos de la mano, del segundo al mando, si no estoy mal, corríjanme si me equivoco, de Hitler. Ya. Entonces el man fotografiaba todo así, a los judíos, a los prisioneros de los campos de concentración, todo eso. Una película, puta, 100% recomendable y, y, y que sobre todo me dio un entendimiento más allá de la parte humana, que digo, puta, esos manes que salieron de eso tienen todo para estar o están bien, y entonces uno que tiene todo debe estar mejor con mayor razón. Pero en la parte artística fue como que la vinculé un poco con, o sea, fotografía con psicología. Que tú cuando, por ejemplo, a mí se me hace muy difícil tener terapias online porque no logro ver todo el lenguaje corporal de la persona. Entonces, siento que la fotografía también captura no solo momentos, sino emociones también, ¿no? Entonces, ¿cómo ha influenciado quizá en ti es ser un poco más prolijo en este tipo de cosas, de ver detalles, ser más minucioso, entender también el rostro humano? Supongo que también lo extrapolas y lo ves en tu día a día. Eh, ¿cómo fue también esta conexión íntima con las personas y cómo crees que ha repercutido? ¿No sientes que te cansa emocionalmente? Quizás si la otra persona no se encuentra en un estado de ánimo o vibrando alto, como se dice hoy en Claro. día, ¿sientes que puedes absorber las energías emocionales de esa persona en esos momentos? O sea, yo creo que si hablamos de energías negativas en ese sentido, o sea, tú absorbes energías negativas cuando también estás vibrando en la misma frecuencia, ¿entiendes? O Ujú. sea, te nutres de eso. Si alguien está negativo y tú estás negativo, te vas a nutrir de eso, es así de fácil. Pero si tú estás bien o intentas estar estable y hay alguien que está negativo, más bien es un trabajo de intentar nivelar esas energías y de que más bien mantener la tuya y que si la otra persona baja más o sube, la tuya no se Ujú. mueve, o sea, se mantenga en ese nivel. Y sobre todo entender que cuando estás haciendo fotografía, no tomárselo personal, ¿entiendes? Porque cada persona es un mundo, cada persona la vive y ve las cosas de diferente forma. Habrá gente que está malhumorada, habrá gente que tiene ganas de hacerse fotos, habrá gente que no tiene ganas de hacerse fotos. Cada uno lo vive de diferente forma. Yo intento siempre conectar con la idea de que pues, la persona se deje retratar, se deje hacer Ujú. fotos, pero en lo personal como que o sea, no lo tomo personal si Ujú. la otra persona está mal, más bien, como te decía antes, como que ahí entra mi empatía, entonces como que si estoy haciendo un trabajo artístico, olvidémonos de la parte comercial,
olvidémonos de la parte de bodas, olvidémonos de la parte de hacer fotografía para venta, sino más bien, no sé, pues le invito a alguien a hacer fotos. Ujú, Trato de entender cómo es esa persona. Entonces, por ejemplo, no sé, recién hablaba con una amiga a la que le quiero hacer fotos y yo le mandé unas referencias. Pero le mandé las referencias porque ya conozco cómo es de ella, ujú, conozco ok. su actitud, sé que las va a lograr, sé que va a meterse en el papel que le estoy mandando de acuerdo a las referencias. Entonces, es también conocer un poco a las personas, porque no Ujú, todas van a lograr algo que tú tienes en la ujú, cabeza. Entonces, es, me ayuda mucho sobre todo también a conocer el lenguaje corporal, a preguntarles como que, por ejemplo, ¿qué lado te gusta más de tu cuerpo? No sé, pues a hacerles reír o decirles como que probemos esta pose, probemos esta otra. ujú, Mira, ¿te gusta esto? Voy a hacer unas capturas de prueba para que tú ujú, veas cómo estás, si quieres corregir algo. Entonces, me pasa mucho con los shoots, un comentario que tengo muy recurrente con con las personas que hago fotos es como que me sentí muy cómoda haciendo fotos contigo porque no me sentí presionada. Entonces, eso es precisamente lo que yo busco. O sea, que cuando tú salgas a hacer fotos conmigo, si no tienes experiencia haciendo fotos, acabes más bien motivándote y digas, güey, no sabía que yo podía hacer esto, ¿entiendes? ujú, Entonces, ¿por qué? Porque intento conocer tu lenguaje, ujú, ¿entiendes? Intento ver cómo es tu rostro, qué miradas te gustan, cómo te mueves, cómo caminas y sobre todo intento meterte en un personaje, ujú, ¿entiendes? Como que digo, "Ah, listo, vamos a hacer, no sé, pues fotos con unas gafas y vamos a intentar hacer estas poses, esto de acá, vas a meterte en este personaje, pero vamos a intentarlo, tranquilo, o sea, les doy calma. de ley. Y justo por eso decía que como la observación te vuelve incluso más astuto en el sentido no como sacar una ventaja, sino o sea, en la parte personal de la relación con la otra persona, sino en tu trabajo. O sea, Ujú. incluso te puedes estar un paso adelante a las demandas de esa persona y saber qué le va a beneficiar, por ejemplo, en un caso artístico, que su fotografía para su feed de Instagram se vea mucho mejor con respecto al lenguaje corporal y a lo que ya entiendes de su fisionomía, ¿no? Por eso yo digo que muchas veces uno tiene que prestar más atención no al qué se dice, sino al cómo se lo está Ujú. diciendo porque quizá tú me puede, o que tu pareja, bueno, va a ser muy obvio, te diga, sí, yo también te quiero. O sea, si ya está así y todo eso, es que puta, Claro, ¿qué no, te pasa? ¿qué te pasa? Claro. Exacto. Ujú. Entonces, obviamente estamos hablando quizá en algo muy notorio, pero hay ciertos detalles que quizá la experiencia te hacen notarlo y verlo más a profundidad. Por Ujú. eso digo que un fotógrafo ve cosas que el común de los mortales no ve. Ve ciertos detalles que quizá una persona lo pasa por alto, ¿no? O sea, Claro. y eso es una herramienta suya también. Claro, incluso de esta, uno de los trucos que voy a revelar aquí es que Ujú, yo, cuando salgo a hacer fotos con alguien de forma artística, como te digo, es que, o sea, planeo unos spots, en el caso de que tenga unos spots, o si es algo un poco más improvisado, es vamos a caminar. Vamos a caminar, hablamos, te preguntas, de, oye, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo así te animaste? ¿Qué opinas de las referencias? Pero en lo que él me va contando, me va moviendo o la persona me va contando cosas, yo voy observando con el fondo, con la luz, qué está pasando, qué movimientos, qué cosas me gustan a mí, que siento que puedo rescatar de esas personas. Entonces, por ejemplo, no sé, siempre intento que esté a mi lado, ujú, la persona cuando voy caminando, porque voy viendo de esta forma, voy viendo el fondo y voy viendo de qué lado, o sea, qué lado primero me gusta a mí y obviamente luego le pregunto qué lado te gusta. En su mayoría como que le atino porque digo, este lado creo que le va a gustar. Y es también ya por la experiencia, pero digo como que la luz le cae así chévere, o me gusta cómo se ve el cabello así, o me gustan cómo está moviendo las manos, o cómo está caminando. Entonces, ujú, el truco es salir a caminar con esa persona y ver cómo se desenvuelve en su tranquilidad. O sea, porque de hecho eso es lo que hago yo en las fotos. O sea, pero darles tranquilidad, decirles como que va, listo, caminamos un rato, entonces vamos a experimentar esto. Mira, tengo esta idea. Entonces digo como que, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, por lo general la persona está abierta y dice ujú, como que ya listo, intentémoslo. Pero en el caso que no, le digo como que, pero intentemos, no pasa nada. Si no sale, no pasa nada, seguimos caminando. Entonces, como que ya listo, hagamos. Entonces, a veces hay veces que sale, hay veces que no sale y seguimos hasta que salga algo, pero la persona está en una armonía, está ujú, tranquilo, es como que ya no pasa ujú, nada, no hay una presión de como que, pero es que quiero que salga esto, pero es que quiero que salga esta foto, pero que quiero que salga ujú, así. Porque si sales a hacer arte, estás haciendo arte. No puedes presionar a una persona ujú. porque quieres y exiges que esa foto sea así. Porque también esa persona tiene una esencia. Al menos que en serio estés vendiendo esa fotografía y quieras, pero algo específico y la marca quiera algo, Claro. pues ya, igual buscas una persona que se acople a ese tipo de Ujú. fotografía.
pero si sales como un poco a improvisar, a crear, a que la otra persona también disfrute, también es que la otra persona se lleve una experiencia contigo, Ujú, ¿entiendes? De que no solo como que, hicimos fotos, sino que la persona se lleve una experiencia y diga, no, pues qué chévere que trabajar con este man, me encantaron las fotos, incluso que quiera volver a salir a hacer ujú, fotos, ¿entiendes? total. Entonces, yo siempre busco es eso, o sea, que la persona que salga a hacer conmigo fotos se lleve una experiencia, Ujú, se lleve una experiencia y que sepa que, o sea, en mí no solo hay un fotógrafo, sino también hay un amigo. ujú, Y de hecho ese es también mi objetivo oculto, entre comillas, sí, que, o sea, si salgo a hacer fotos con alguien es para entablar una amistad, para ujú, entablar un futuro, bueno, no me gusta decirlo así, pero un futuro contacto, un futuro, una futura persona que quizá me pueda ayudar en algún shoot o quizá me pueda recomendar. ¿Entiendes? ujú, Es dejar una semilla en cada persona y claro. dejar una buena experiencia, porque tú no Ujú, sabes en dónde va a crecer algo que en un futuro te ujú, va a dar, y me ha pasado y me pasó este año. O sea, total. me pasó este año. Entonces, Hay siempre intento que sea una experiencia. hay muchas cosas con las que nos estamos identificando también. Esa parte del arte, siento que es muy cierto lo que estás diciendo, porque yo digo que el arte es como el amor, que tiene que ser libre, en el sentido de que cuando tú lo presionas o lo quieres controlar, pierde su magia, su naturalidad y muere con el tiempo. Ujú, Y es más, cuando el arte se nota que es controlado o buscas un objetivo en específico, no conecta mucho con la gente. ujú. Decía Felipe de la Máquina cuando vino que literalmente sería muy egocéntrico querer controlar el nacimiento del arte, o sea, por eso digo que el esto muchas veces es fugaz y más bien tú tienes que estar como que atento para atrapar ese momento de inspiración Ujú. y sobre todo estar abierto, ¿no? Yo digo que las personas que realizan arte están en constantes serendipias de ir viendo qué están buscando, pero sale algo por otro lado, pero no tienes que forzarlo, sino más bien tiene que ser honesto contigo y lo que quieres transmitir, porque cuando lo controlas, al igual que el amor en las relaciones, Ujú. puede morir con el tiempo o no resultar tan bonito como esperabas. Claro, creo que una de las desventajas que tenemos todos los artistas, siendo músicos, fotógrafos, o lo que sea, es que más bien sobrepensamos a veces, ¿entiendes? Sí, Como que más bien es como que nunca tienes como que suficiente. quiero hacer esto, no sé, pues te levantas de la mañana y ya estás pensando en algo. Ya ves una luz y es como que, ay, esta foto. Vas a lavar los platos y es como que, ¿qué fotos puedo hacer hoy día? Pero ya depende, obviamente, yo lo hago de una forma tranquila, ¿entiendes? Como que en su mayoría del tiempo. Hay veces en los que sí me pongo así como que no hice nada, pero como a todos, pero siempre intento de que cada cosa sea una experiencia. Incluso si estoy Ujú, escuchando un podcast, estoy escuchando una conferencia, o estoy jugando con el gato, o cuando me voy a dormir, incluso cuando leo un libro, lo que sea, intento que, o sea, ya en mis ojos es como que toda una escena, ¿entiendes? O ujú, sea, como que todo lo veo hasta cinemático, ujú. entonces como que ya, ese es el tema. Y me imagino que a los músicos les pasa igual, pues, están Sí. caminando por ahí, les vienen melodías, les viene inspiración. Entonces, tenemos mucho los artistas de eso, de que Ujú. en cada paso que vamos dando, como que sentimos arte cada cosa. Total, total. Franz, me gustaría saber, para ir cerrando, qué se viene para ti este año, cuáles son tus planes para este 2023. Creo que todos usamos este hack mental del inicio de año para proponernos nuevas metas, nuevos retos y no sé, pues me gustaría saber qué te planteas a ti, tanto en la parte personal como artística, ¿no? Claro, bueno, en la parte personal, em, tengo varias metas. En realidad estoy trabajando mucho en la parte física, estoy entrenando, estoy cambiando mi alimentación, porque también el hecho o sea, he leído mucho, ¿no? Y he aprendido mucho de que también tu cuerpo es algo que necesita cosas buenas para aportar cosas buenas. Si te Ujú, le metes cosas malas, pues obviamente lo que va a salir de ti son cosas malas. Entonces, estoy trabajando mucho en la parte personal, leyendo mucho, tratando de informarme de más cosas. Tengo, no solo en este año, sino a futuro, la idea de hacer otros negocios, ujú. de crecer, me veo mi visión es muy de dar conferencias motivacionales que están fuera de la parte de hacer fotos, pero sí más bien de la parte de inspirar, como lo que hablamos hoy, de lo del podcast, que también pues, te invito a que lo escuches. De bueno, muchas gracias. Entonces creo que ¿Te gustaría hacer un TED-Talks de esos? TikToks, No, no, las charlas de TED, de TED, sí, bueno, sí, sí, me encantaría tener en algún punto, intentando agringarme. sí, me gustaría tener algún punto una charla ahí, Ujú, o ser una persona a la que le llamen para levantar gente. O sea, me veo ujú, muy en ese sentido de que la gente se descubre ella misma y descubra sus talentos, sus potencias,
y Ujú, todo lo que tiene ujú. para dar, pero de una forma nueva, fresca, a través de mis vivencias. Por eso también es la idea del podcast, para ir creando como ese camino. Por eso reinventa tu camino, como que vívelo de otra forma, mira las cosas de otra forma. Y en cuanto a la parte profesional, pues este año tengo un par de conciertos. Este año, pues, se me va a cumplir un sueño si llego hasta esa fecha vivo y con salud. Voy a hacer las fotos, le voy a hacer fotos a Korn Ah, wow, en qué junio. bacán. Ajá, entonces, Y solo así, ¿cómo haces para generar este contacto? ¿Mensajes o te has valido de otros contactos y todo eso? esto es lo que te decía antes. A veces la gente eh, piensa que hay una fórmula, ¿me entiendes? Y no hay una Mm, fórmula de escribo y me pasa. A veces pasa eso. A mi hermano le pasó con Manuel Medrano y a mí también, que le ujú, escribimos y el hermano nos respondió y a veces pasa. Pero eso es uno en un millón. Entonces, yo creo que la mejor fórmula que tú puedes tener para empezar a lograr las cosas que quieres es empezar a hacer amigos en todas partes. ¿Entiendes? Viajar, hacer amigos, sin ningún interés. O sea que acá, para mí, tú eres, en este momento, pues ujú. estamos entablando una amistad, una De ley. conversación y no sé qué va a pasar después, Ujú, no sé, ¿entiendes? No sé ujú, si yo te sea útil en algo, tú a mí. em, Quizá en algún punto, no sé, la vida cambia y te ayuda a cumplir un sueño a ti ujú, o tú a mí, ¿me entiendes? Entonces, como que crear amigos, hacer amigos en todo lo que tú ujú. puedas, sin ningún interés de absolutamente nada, solo el interés genuino de conocer a la otra persona. De hecho, perdón que te interrumpa ahí, de hecho ese era el motivo del podcast, o sea, yo la mayoría de gente que ha venido, la idea es, o que bueno, el podcast surgió como un pretexto, precisamente porque, por ejemplo, a ti, si yo te decía, oye, vamos a tomar un café, me encanta lo que haces, ibas a ver como que, puta, qué raro este man, o sea, me escribe así. Te digo, yo soy abierto a eso, pero sí hay gente que piensa así. Exacto, hay gente que lo puede tomar así, entonces dije que quizá inventarse un programa puede ser un buen pretexto y que genuinamente la gente que ha venido acá ha sido un interés de querer conocer. Ahora en la parte política han habido políticos que han buscado este espacio, lo cual me ha emocionado mucho porque algo deben ver aquí que como una oportunidad. Pero precisamente eso, o sea, yo a los invitados siempre les digo que no se quede aquí, o sea, que Ujú, la relación rompa el espacio del podcast y ujú. poder conectar en otros espacios y saber, como tú dices, que quizá yo puedo servirte en algo o puedes acolarme en algún momento tú también con algo, ¿no? O sea, pero más que nada esa relación íntima que sea genuina, como tú dices, es lo importante, creo yo. Entonces, bueno, volviendo antes, las cosas grandes crecen con el tiempo. Ujú. Entonces, Qué bacán, pero... la amistad que me conectó con esto ha sido una amistad que yo nos volvimos amigos en un concierto por ahí en mayo del 2021 en México. Y fue a México y fue a un concierto de una banda que se llama Camilo Séptimo. Les hice fotos y él también estaba haciendo fotos ahí y nos pusimos a hablar y hablamos de cámaras y qué haces tú y qué hago yo. Es el gran Zeus López, gracias amigo. Te mando un saludo si ves esto, si no, síganlo. Él es el que hizo Este contacto, él es va. el que hizo realidad este sueño. Entonces, fíjate, o sea, nos hicimos amigos ahí, nos intercambiamos mensajes por ahí. A veces yo le comentaba como que, me encantan tus fotos, y me comentaba qué bien, que no sé qué. Quedó una amistad ahí. Una amistad que yo no tenía idea que hasta hoy me iba a conectar con un sueño que yo llevo desde hace un montón de años, desde que era básicamente niño, desde Ujú. de conocerlos, de hacerles fotos, y que hoy en día me está ayudando a lograr ese sueño sin ningún interés, sin ningún, sino como, no, hermano, cuenta con eso, te voy a dar la mano. Entonces, no hay una fórmula. La fórmula es hacer amigos y nutrir esas amistades, Ujú. ¿entiendes? De una forma genuina, sin interés. El tema es que a veces la gente como que, voy a ser mi amigo, voy a hacer ese contacto, ¿por qué? Porque me va a servir. No, sé genuino, Ujú. interésate por esa persona. ¿Qué hace esa persona? ¿Te gusta? ¿No te gusta su trabajo? Coméntale, vuélvete parte de también un poco de, no digo en su totalidad, pero un poco de su vida, que él te conozca, que se vean, que todo sea genuino. Entonces, cuando algo es genuino, cuando tú siembras sobre tierra buena, por así decirlo, haciendo esa analogía, algo va a crecer ahí que De en ley, algún punto te va a dar fruto. de Entonces, ley. esa es la única forma. Haz amigos y en algún punto esos amigos Ujú. te van a bendecir y te van a ayudar a lograr cualquier cosa y cosas que no te imaginabas en tu vida. Me ha pasado, no es la primera vez, y es la única fórmula que yo creo que puedo dar. Qué Ser bacán. genuinos y hacer amigos. Y sobre tú, perdón, sobre todo lo que tú dijiste, o sea, ser genuinos y conectar con la gente de una manera
natural y con las que no, como tú dijiste en un momento, o sea, hay gente con la que conectas y otra que no y no pasa No nada, o pasa sea, nada. es parte de... Y nada, Franz, yo te agradezco por tu tiempo, loco, de Gracias. verdad. Igual créeme que yo he visto tu trabajo, me gusta mucho y te escribí así como que, pucha, ojalá respondas. Pero te agradezco bastantísimo porque estés aquí. Como te digo, también vi tu podcast con Guanaco, me pareció muy interesante. Y como digo, este tipo de conversaciones me nutren bastante porque mi mami sabe decir que cuando se habla de todo un poco, la conversación estuvo buena. Claro. Entonces, te agradezco. No sé si quieres decir algo finalmente, tal No, vez. pues gracias, gracias por invitarme, gracias por abrir estos espacios. A mí me encanta apoyar, me encanta poder también dejar un poco de las cosas en las que yo creo, de las cosas que me inspiran. Y más bien que la gente que vea esto y que también tiene la idea de hacer un podcast, de salir a hacer fotos, de arriesgarse a hacer algo nuevo, incluso de dejar todo lo malo atrás y de empezar algo nuevo, es, tómalo esto como una señal de que puedes empezar ahora a hacer eso que tanto te gusta, a buscar eso que tanto quieres, a buscar ese sueño, a buscar ese objetivo. Es ahora, porque solo en este momento estamos vivos, mañana no sabemos, y hay que disfrutarlo, y hay que luchar por eso, pelear por lo que quieres sentirte agradecido. Ujú. Y nada, adelante, muchas gracias y esperemos que tengamos una nueva oportunidad de hablar. De una, desde ya, como te digo, pues, ha sido un gusto conversar contigo y espero, la verdad, encontrarme en otros espacios con vos que se ve que eres una persona con la que es fácil conectar. Desde que te vi, dije, pucha, va a fluir, esto va a fluir. Obviamente creo que en los primeros encuentros siempre hay un poco de resistencia inconscientemente, pero también se nota cuando todo fluye. Entonces, lo más bacán es no forzar algo y yo me sentí totalmente cómodo porque han habido ocasiones en las que también sí me ha costado mucho con diferentes invitados, pero como dijimos, simplemente son diferentes vibras, digo yo. Ajá. Y nada, gente, espero que les haya gustado este episodio. Como siempre digo, al final nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen, lo saquen sus propias conclusiones, hagan las cosas. Yo creo que esa es la manera, la mejor manera de trabajar por un sueño haciéndola. Tengo una frase muy chévere que alguien me la sembró que decía, si quieres hacer algo, simplemente hazlo. Empieza a hacer y el primer paso quizá no te lleve a donde quieres, pero sí te sacará a donde estás. Así que nada, espero que les guste, denle like, compártanlo, nos vemos la próxima. Chao. Bacán. Garota.